Cordial saludo, yo soy Roger Arias Triena, estudiante del programa de licenciatura en Filosofía de la Universidad Nacional Abierta a Distancia, y en esta ocasión vamos a sustentar la filosofía de Immanuel Kant. Hay que recordar que Immanuel Kant nace en Prusia, actual Alemania, en 1724 y muere en 1804. Es considerado uno de los más grandes pensadores de la historia, especialmente de la Edad Moderna. Y su filosofía la podemos estudiar en las 4 preguntas que él cree son las 4 preguntas fundamentales de la filosofía. Primera, ¿qué puedo conocer? Segunda, ¿qué debo hacer? Tercera, ¿qué puedo esperar? Y por último, ¿qué es el hombre? Vamos entonces. Frente a la pregunta ¿qué puedo conocer? ¿Sí? Esta la desarrolla, su teoría del conocimiento la desarrolla en su libro Crítica de la razón pura, una de sus más grandes obras. Para Kant, lo principal del conocimiento es el sujeto y no el objeto, porque es el que construye el objeto en su mente. El sujeto construye la realidad. El objeto no podemos conocerlo totalmente, solo podemos conocer los fenómenos, que es aquello que es evidente a nuestros sentidos. La pregunta sobre qué puedo conocer inicia con otra pregunta, es ¿dónde inicia nuestro conocimiento? Resulta que hay 2 fuentes principales de nuestro conocimiento. La primera es nuestra capacidad de recibir esas impresiones sensibles o nuestra sensibilidad, y la otra es la capacidad de entender esas impresiones sensibles, que es nuestro entendimiento. Kant dice que nuestros sentidos siempre nos están dando a nosotros un caos de sensaciones, lo que genera en nosotros el noumeno. ¿Qué es el noumeno? Es la cosa en sí, aquello que yo no conozco aún como tal, algo no estructurado. Ese noumeno, ¿sí?, entra a nuestra mente por medio de la sensibilidad y es organizado por las 2 formas puras a priori que están en nuestra mente, que son el espacio y el tiempo, generando lo que es el fenómeno. ¿Qué es el fenómeno? Lo que se puede llegar a conocer de la cosa después del proceso mental. Este fenómeno entonces pasa a una segunda organización hecha por los conceptos puros a priori, que son las llamadas categorías del entendimiento. ¿Pero cuáles son esas categorías del entendimiento? Está la cantidad, la modalidad, la relación y la cualidad. En la cantidad tenemos la unidad, la pluralidad y la totalidad. En la modalidad tenemos si es posible o es imposible, la existencia o la inexistencia, la necesidad o la contingencia. En la relación tenemos la sustancia y accidente, causa-efecto, acción recíproca. Luego que el fenómeno pasa a ser organizado por las categorías del entendimiento, es donde se construye entonces el concepto de algo. Surge entonces el conocimiento. Respondiendo a la pregunta ¿qué puedo conocer? Solo podemos conocer los fenómenos, es decir, lo que nuestra mente puede estructurar de las cosas o de la realidad. La segunda pregunta es ¿qué debo hacer? Esta pregunta de ¿qué debo hacer? Kant la realiza en la fundamentación por una metafísica de las costumbres o crítica a la razón práctica. Hay que recordar que Kant critica a la ética material, a la ética tradicional filosófica. ¿Por qué? Porque es aquella que cree que una acción debe juzgarse por las consecuencias o en función de un premio o un castigo. Kant dice que una ética así no vale la pena. Entonces, ¿qué quiere él? Él quiere crear una ética formal. ¿Cómo hace una ética formal? Una ética que sea universal y racional. No es que sea una sola moral, una misma moral para todos, no, sino que todos usemos un mismo criterio para definir qué es lo bueno y qué es lo malo. En la fundamentación por una metafísica de las costumbres, Kant dice que un hombre actúa moralmente cuando actúa por deber. ¿Y qué es el deber? Es el respeto a la ley, esa reverencia hacia la ley, cuya base viene siendo entonces la buena voluntad. ¿Qué es la buena voluntad para Kant? Es lo único verdaderamente moral en el hombre. Actuar de buena voluntad. Esta es la base para la ética kantiana. Kant dice que nosotros debemos guiarnos por un imperativo, pero él dice que existe 2 tipos de imperativos.
el llamado imperativo hipotético y el imperativo categórico. Vamos a desmenuzar de qué se trata estos imperativos. Los imperativos o el imperativo es una orden, ¿sí? Entonces, los hipotéticos son aquellas órdenes limitadas o condicionadas por las consecuencias. Kant dice que la ética no puede regirse por este tipo de imperativo, sino por un imperativo categórico. ¿Y qué es el imperativo categórico? Es el elemento de la voluntad que debe ser criterio que debemos seguir para decidir si algo es correcto o es incorrecto. Este imperativo categórico tiene dos postulados. La primera y la más importante es: actúa de tal forma que tu accionar pueda ser elevado a ley universal. ¿Qué quiere decir esto? Que el ser humano debe actuar como él cree que debería actuar todo el mundo. Yo debo actuar como creo que debería actuar todo el mundo. Es decir, si yo no robo, es porque yo creo que así debería actuar todo el mundo. Esto es lo que hace importante la ética kantiana, que no se rige por un castigo o por un premio. El otro postulado del imperativo categórico es nunca usar a un ser humano como un instrumento, sino como un fin. Pero este lo desarrollaremos en la cuarta pregunta de ¿qué es el hombre? El ser humano entonces debe actuar conforme al deber ser. Si actuamos conforme al deber, estamos actuando con buena voluntad, es decir, estamos actuando bien. Analicemos ahora la tercera pregunta. ¿Qué me cabe esperar? Bueno, Kant propone que esta pregunta tiene que ver también con cuál es el futuro del hombre, qué es lo que espera el hombre. Esta pregunta la abordó en una de sus tres principales obras, que fue La crítica del juicio. En esta él dice que la vida perdería sentido si no se tiene la esperanza. La esperanza tiene que ver con lo trascendente, con el otro, con la posibilidad de trascender de esta vida a otra. Esta pregunta corre por dos grandes vertientes. La primera, de la esperanza en la libertad externa, y la segunda, la esperanza en la libertad interna. La esperanza en la libertad externa él la desarrolla en su filosofía de la historia, en su filosofía del derecho, mientras que la esperanza en la libertad interna la desarrolla en su filosofía moral y de la religión. Kant es un filósofo que compagina con la visión contractualista del Estado. Kant afirma, junto con Hobbes, que el hombre en su estado de naturaleza es incapaz de convivir con los otros. El hombre es un ser egoísta, por lo que se hace necesario crear un pacto entre los hombres para poder vivir de una forma más pacífica, lo que da origen a los estados. Pero además él dice que estos estados que se conforman también entran en un conflicto entre un estado y otro, por lo que este conflicto podría llevar a una aniquilación de la humanidad, por lo que se hace necesario recrear el pacto social, pero esta vez no a nivel interpersonal, sino a nivel supranacional. ¿Cómo así supranacional? Entre los estados. Esto que llevaría a una paz absoluta, ¿sí? A una paz necesaria para los seres humanos. Y una de las esperanzas del ser humano es precisamente poder llegar a vivir en una sociedad pacífica y justa. La otra vertiente es la de la esperanza en la libertad interna. Cabe aclarar que Kant compagina con la visión de la religión natural. Para él, Dios es un postulado de razón, es decir, es un ser necesario, es una idea que se encuentra en la razón humana, de la cual no podemos prescindir. Es una verdad, pero indemostrable, pero verdad. Y además Dios da sentido a la ética, porque representa al supremo bien. Si quitamos a Dios, la ética de una forma quedaría sin un referente. Por eso Kant afirma la existencia de Dios como un postulado de la razón. Además dice que los valores cristianos nos pueden servir como un modelo pedagógico en la que el ser humano puede ir adquiriendo poco a poco estas virtudes e irse comportando conforme al deber. Pero también dice Kant que los seres humanos somos unos seres contradictorios, porque podemos llegar a conocer la virtud, podemos
llegar a practicar la virtud, pero entramos en ese conflicto con nuestro egoísmo, ¿sí? Por lo que él propone la imitación de Cristo, Cristo como un ejemplo a seguir, un ejemplo de renuncia al egoísmo y un ejemplo de actuar por el deber. Pero también aclara que dice que no podemos actuar o no podemos hacer el bien conforme al mandamiento de Dios o a lo que Dios nos manda, sino porque nosotros mismos autónomamente consideramos qué debemos hacer. Es decir, actuar solamente por el imperativo categórico. Si todos actuamos con el imperativo categórico, podremos llegar a esta paz universal o a esta suprema paz. De ahí entonces es lo que espera el hombre, vivir en paz, en armonía en este mundo. La siguiente pregunta y la última es: ¿qué es el hombre? Esta pregunta recoge las tres anteriores: el que puedo conocer, el que debo hacer y qué me cabe esperar, porque como tal toda la filosofía de Kant es una antropología, ¿sí? Hay una frase de Kant que recoge en uno de sus libros, exactamente en la Fundamentación por una metafísica de las costumbres. Dice: dos cosas me llenan de admiración y respeto: el cielo estrellado sobre mí y la ley moral en mí. Esto refiriéndose a o dándole una gran importancia a lo interior del hombre, a la conciencia interior del hombre. Kant comienza diciendo que el hombre es un conjunto de disposiciones y capacidades, capacidad de técnica, capacidad pragmática, capacidad de respeto hacia la ley o a lo moral. Además, va a decir que el ser humano es un sujeto autónomo, que expresa su autonomía a través de la razón y de la libertad. El ser humano de por sí debe ser libre. Además, es un sujeto que construye la realidad. Eso lo veíamos primeramente en la crítica y la razón práctica, en la pregunta ¿qué puedo conocer? Y esta, que es el segundo planteamiento del imperativo categórico: el ser humano no es un instrumento, sino un fin. O sea, debemos actuar conservando siempre la humanidad, ya que todo ser humano, sea cual sea su condición, mujer, niño, pobre, un indígena, o sea, esta condición no implica ningún cambio en su esencia, en su ser, en su dignidad, es decir, en su valor como persona. Todos los seres humanos son dignos, todos somos iguales en dignidad. Esto de alguna forma es la base de los derechos humanos. También va a decir que el ser humano es más libre en cuanto más se aleja de la ignorancia y hace lo necesario para convertirse en un ser ilustre. Recogiendo todo esto, entonces podemos concluir que el hombre, para Kant, es un ser digno, dotado de razón, capaz de conocer la realidad y además libre de las ataduras de la ignorancia. Espero haya sido claro. Muchas gracias por su atención.